Bueno, bienvenidos a todos. El día de hoy tenemos un conversatorio fiscal. Tengo aquí conmigo a mi hermano y socio, Víctor Turcios, quien es abogado y auditor. Él es experto en impuestos, tiene una maestría, es abogado auditor, tiene una maestría en administración de empresas y ha cerrado pensum de un doctorado en derecho tributario. ¿Cómo estás, Víctor? Bien, José, gracias. Contanos un poco más acerca de ti. Bueno, dentro de mi currículum académico, quizá puedo mencionar que he dado clases de Derecho Tributario en la Universidad Rafael Andívar, que es mi alma mater, y también un curso de entorno legal o de Derecho en general para empresarios en la Escuela de Negocios de la Universidad del Istmo. Y finalmente me he desenvuelto dentro de una firma de contadores públicos y auditores. Primero creando la rama de Derecho dentro de esa firma y posteriormente haciéndome cargo de la dirección de la firma de Contaduría Pública y Auditoría. Así que mi experiencia, en primer lugar, ha sido como abogado, que creo que es mi vocación más profunda, y en segundo lugar, me he desarrollado como contador público, lo cual me ha dado un respaldo o un conocimiento un poco más profundo del tema tributario. Y actualmente estás dirigiendo la parte de auditoría dentro del despacho, ¿correcto? Efectivamente, dirijo la parte de auditoría. Dejé un poquito al lado del derecho y estoy un poco más enfocado en la parte de auditoría. Perfecto, Víctor. Pues decime, ¿vos qué considerás que son los temas que generalmente más nos preguntan en temas fiscales o qué es lo que crees tú que le podría interesar más a un empresario, a un contador? Pues bueno, yo creo que a nuestra audiencia, y también es una de las preguntas más recurrentes de nuestros clientes, es el régimen tributario a elegir de ISR sobre utilidades o sobre ingresos de actividades lucrativas. Otro tema importante que preguntan con frecuencia es cuándo es obligatorio, cuándo conviene una auditoría de estados financieros, cómo estar preparado para esa auditoría. Y quizá la última pregunta, un poco más específica para el campo de los contadores, es qué son los principios de contabilidad generalmente aceptados. Que ha habido una controversia, sí, y no nos ponemos de acuerdo los abogados y los contadores públicos, las cortes y los empresarios. Así que también es un tema muy interesante que tratar. Ok, bueno, empecemos si querés entonces por el régimen tributario a elegir. En cuanto al ISR, ¿vos qué régimen tributario crees que conviene más asumir para un contribuyente? Bueno, es una pregunta que no se puede responder diciendo A o B, porque en realidad es una pregunta muy compleja. Resulta que hay un régimen que se llama sobre ingresos de actividades lucrativas que tributa con la tarifa del 5% sobre las rentas brutas. Y hay otro régimen que se llama sobre utilidades de actividades lucrativas que tributa, valga la redundancia, sobre la utilidad, que ya vamos a ver que no es la utilidad financiera, sino es una utilidad fiscal o base imponible. Un poco más depurada. Exactamente. Y tributa con la tarifa del 25%. También se le llama el régimen de sobre ingresos brutos depurados, ¿verdad? Porque permite una serie de deducciones o gastos deducibles para que esa base imponible sea menor. ¿Cuál es la idea de la elección de uno u otro régimen? Digamos que hay, para simplificar la idea, podríamos decir que hay un régimen en el que se tributa sobre las utilidades, que es un poco más depuradas. Renta bruta depurada, sí. Sobre las utilidades, digamos. Y un régimen que se tributa sobre la totalidad de los ingresos, ¿verdad? Las rentas brutas a secas. Perfecto. ¿Por qué es así? Bueno, porque nuestro sistema del impuesto sobre la renta de tributación sigue un sistema de cédulas que es propio del sistema inglés y del cual hemos heredado nuestro modo de tributación, de tal forma que establece cada renta, la divide en cédulas según el origen de cada renta. Por ejemplo, las rentas que menos tributan son las rentas de trabajo y tienen el gravamen menor. Las rentas que más tributan son las rentas que obtienen los no residentes, que obtienen rentas aquí en Guatemala o desarrollan actividades que generan rentas aquí en Guatemala o rentas sobre la fuente, pero no tienen una residencia en Guatemala, se le llaman no residentes. Y solo entre paréntesis vale la pena decir que esa residencia no es la residencia de la ley de migración, sino es una residencia eminentemente fiscal, pero eso ya es otro tema. Y como en el intermedio están las rentas que se obtienen como producto del comercio, de actividades lucrativas, y la renta que normalmente se generan de forma habitual, ¿verdad? Es el concepto general para ser comerciante. Y hay rentas que se obtienen de forma ocasional o esporádica.
Y estas rentas se tributan un poquito más que las rentas de actividades lucrativas, pero siempre menos que no residentes. Así podemos establecer una escala mayor de tributación, no residentes, y la escala menor que de rentas de trabajo. La ley le llama categorías, digamos. La ley le llama categorías de rentas, ¿verdad? Efectivamente. Pero, digamos, efectivamente están estas 3 categorías de rentas que son las rentas del trabajo, de los trabajadores, rentas del trabajo, las rentas de las actividades lucrativas, las rentas de ganancias de capital es la tercera categoría, y luego podríamos decir que no, la ley no le llama categoría, pero para efectos didácticos está la renta de los no residentes. Ahora, dentro de esta categoría, que son las rentas de las actividades lucrativas, ahí es donde están esos 2 regímenes. Efectivamente. Tal vez solo antes de entrar a este tema, mencionar que la razón por la cual la legislación hace este distinto tratamiento, de alguna manera faltando a la igualdad de trato de todos los contribuyentes, es que, para empezar, al residente se le da un trato privilegiado en razón de estar desarrollando actividades y generando rentas en casa. Un trato preferente sobre el no residente. Sin tener un establecimiento. Siempre que no tenga un establecimiento se le considera como... Y por eso es como un privilegio, porque puede generar una renta sin establecimiento siempre y cuando tribute y se la retenga, digamos. Efectivamente. Y luego el trato más preferencial son las rentas de trabajo, por cuanto que son las rentas que obtendría un padre de familia, que luego tienes que sostener a su núcleo familiar, a su familia. Es correcto. Y de ahí, digamos, se desprende el concepto de alimentos. Entonces, gravar menos los alimentos que van destinados a la familia, ya relacionados con el derecho a familia, pero esa es la razón de ese trato desigual. Ya. Ahora, volviendo a las actividades lucrativas, sí, volcando la mirada al empresario, que tiene que elegir entre los 2 regímenes que hablábamos al inicio, que es sobre ingresos totales el 5 o el 7%, o pagar sobre las utilidades el 25%. Esos son los 2 regímenes que tiene que elegir el empresario. ¿Cuál elegirías tú? Bueno, ya que hemos clasificado los regímenes en base a las tarifas, el régimen del 5% o régimen del 25%, que no es el nombre legal, por decirlo de alguna manera, pero es el que más fácil lo recordamos, si la elección fuera únicamente en base a la tarifa, pues diríamos que la tarifa menor. Entonces tributemos todos en el régimen del 5% antes que el régimen del 25%. Pero recordémonos que siempre al hablar de una tarifa necesariamente tenemos que hablar de una base, porque una tarifa por sí misma no nos dice nada. Únicamente cuando se aplica a una base nos da un valor absoluto. Por tanto, va a depender, porque si aquella base es demasiado alta sobre la cual se aplica la tarifa menor, el resultado podría ser más alto que aplicar una tarifa mayor sobre una base menor. Entonces, en realidad, pensando solo en las tarifas, es hablar en términos muy relativos. En principio diríamos que elegiríamos la tarifa menor sobre la base menor, pero esa posibilidad no nos la da la ley. El 5% sobre utilidades no existe. Y entonces tenemos que hacer un juego y entramos en un grado de complejidad alto, porque la tarifa menor está aplicada a la base mayor, rentas brutas, y la tarifa mayor está aplicada a las rentas brutas depuradas o utilidad fiscal. Y entonces, con esa combinación de menor y mayor, mayor y menor, la elección se vuelve compleja. Una forma de poder elegir cuál es el mejor régimen ante esta combinación es acudir al margen bruto de utilidad, o margen de utilidad más bien, antes de ISR. Claro, antes de ISR, porque a partir de ahí es que vamos a calcular el ISR. ¿Y de qué nos sirve el margen de utilidad antes de ISR? Determinar en qué grado la tributación resulta mayor o menor según cada régimen, y para eso podemos comenzar diciendo que el 5% de una base de 100, de manera ejemplificativa, sería 5 quetzales. Y eso es fácil de ver. La siguiente pregunta que nos tendríamos que hacer es: ¿en qué base aplicar la tarifa del 25% me resulta exactamente igual a aplicar el 5% sobre 100? Para encontrar un equilibrio, digamos. Y entonces llegamos a un punto de equilibrio donde podría elegir tanto el régimen sobre ingresos o tanto el régimen sobre utilidades, porque la tributación es exactamente igual. A partir de ese punto de equilibrio, podríamos comenzar a tomar decisiones, pero hay que encontrarlo primero. Solo hacer la aclaración que punto de equilibrio financieramente es el punto en el cual todos mis ingresos alcanzan a cubrir exactamente todos mis gastos. Así que este es un apodo que yo le he puesto, punto de equilibrio fiscal, que no debe confundirse, o sea, digamos, con el punto de equilibrio financiero. Este equilibrio entre los 2 regímenes no debe confundirse con el punto de equilibrio en términos financieros. Exactamente, solo haciendo esa aclaración, yo le he llamado punto de equilibrio fiscal, pero se le puede llamar de cualquier otra manera. Bueno, el punto en el cual
me da lo mismo tributar en uno u otro régimen y vemos que la base imponible de la utilidad sería del 20% o el margen de utilidad antes de ISR. Porque el 25% sobre 20 es 5 y el 5% sobre 100 es 5. En ese punto, 5 quetzales es lo que tengo que pagar de ISR, eligiendo uno u otro régimen, y digamos que estamos en ese equilibrio que muy bien mencionabas. Y entonces ahí podemos ya sacar una generalización y decir que todos los emprendimientos que tengan un margen antes de ISR menor al 20% de margen, nos convendría utilizar la tarifa del 25% porque el ISR a pagar sería menor, y todos los emprendimientos con un margen superior al 20% nos convendría pagar el régimen sobre ingresos porque ahí tributaríamos un ISR menor. Y ese es como el primer parámetro a obtener. Eso es, digamos, tomando en cuenta una empresa que factura hasta 30,000 quetzales mensuales, porque su tarifa siempre sería el 5% sobre ingresos. Efectivamente, porque solo estamos tomando en consideración la tarifa del 5 y del 25, pero el régimen de actividades lucrativas resulta ser más complejo, porque en realidad la única tarifa no es la del 5 y la del 25, sino en el régimen sobre ingresos, la ley prevé que a ingresos mensuales hasta de 30,000 se tributa con el 5%, y todo excedente tributa un 2% más. De suerte que tener un punto de equilibrio rígido y exacto con esos parámetros de variación de base, donde también nos daría la tasa, es sumamente complejo. Claro, porque un empresario con ingresos mensuales de 32%, su margen estaría en un 21%, y en diferencia a alguien que tenga ingresos mensuales de 150,000 mensuales, su margen iría tendiendo más para arriba, 25%. Efectivamente, la tendencia siempre va a ser hasta llegar al 28%, porque no puede pasar de ahí. No puede pasar del 28%, porque el punto de equilibrio, si tomáramos las tarifas del 7 y del 25 y sacáramos esa comparativa, ese punto de equilibrio sería del 28%, en donde en el 28% me da igual pagar el 7% sobre ingresos que el 25% sobre utilidades. O sea que el equilibrio está en el 20% con tendencia al 28%. Sin llegar nunca al 28%. Ya. Cosa que me recuerda un poquito a las matemáticas del colegio, que es siempre tendiendo al infinito, sí. Pero sin llegar al infinito. Bueno, esto es casi igual, Sí. Siempre tendiendo al 28% sin llegar al 28%. Bueno, pues dentro de ese margen podríamos decir, o ese parámetro está el punto de equilibrio. Por tanto, luego podríamos concluir, márgenes arriba del 28%, con seguridad, sabemos que conviene el 5% sobre ingresos, y márgenes por debajo del 20%, con seguridad sabemos que nos conviene el régimen sobre utilidades, tarifa del 25% sobre utilidades. El tema es que ¿qué hacemos con los emprendimientos o las empresas que tienen margen dentro de ese rango o cercano a ese rango? Digamos, no el 21, no el 20, pero sí el 18, el 19, en el cual cualquier factor o cualquier variable podría hacerlos incurrir, elevar su margen o disminuirlo a alguien que lo tiene, por ejemplo, en el 30. Cualquier incidencia podría hacer que su margen se reduzca y pudiera pensarse... Que eso es lo que hay que clarificar, digamos, para efectos de este conversatorio. Hay que clarificar que desde un punto de vista económico, financiero, si solo tomamos el punto de vista económico, eso habría que decir, abajo del 20% habría que tributar de margen. Abajo del 20% de margen habría que tributar sobre las utilidades, y arriba del 28% sobre ingresos. Pero los otros factores que hay que tomar en cuenta es, por ejemplo, un emprendedor que está empezando y todavía quizás no logra cumplir con todos los formalismos legales, que por supuesto hay que cumplirlos, no estamos diciendo que no los cumpla, pero es que a veces, digamos, conforme ha avanzado el Estado democrático, cada vez hay más requisitos, las empresas tienen que cumplir con más requisitos para apertura. Antes solo habría que abrir la patente de comercio, pero ahora tienen que tener su patente de comercio, el permiso de salud, el estudio de EAP en el establecimiento abierto al público en la municipalidad, pero las licencias de construcción, pagar la planilla de seguridad social, pagar el IX. Encima de todo, si escogen el régimen sobre utilidades, van a estar agentes de retención. En fin, llevar una contabilidad sobre libros autorizados, por ejemplo. Efectivamente. Entonces, digamos que aunque uno tuviera hay otros aspectos a considerar más allá de los meramente financieros, y un emprendedor que es extranjero y por primera vez pone los pies en Guatemala y tal vez ahorita todavía no tiene el presupuesto para contar con todo tipo de asesores, ¿verdad? Inmobiliarios, financieros, fiscales, legales, ambientales y demás, pues tal vez el régimen, ahí tal vez habría que optar por un criterio de simplificación, y por eso el régimen sobre ingresos se llama así, régimen opcional simplificado. Sobre ingresos de actividad. Entonces, si lo que estás buscando es simplificar tu tributación,
Tal vez ahí, porque tal vez te puedes abrumar de tanto cumplimiento, Sí. puedes utilizar esta manera simplificada que es, ok, el fisco te dice, págame el 5% de tus ingresos siempre que no te excedas de 30,000 mensuales, o el 7% sobre el excedente cada mes que te excedas, ¿verdad? Es una declaración simple y al final del año solo es la declaración anual que es informativa, ¿verdad? Y el periodo en este caso mensual. Entonces ese sería otro parámetro. ¿Qué otra cosa habría que considerar que se te ocurra además de además de lo simple o complejo, ¿verdad? Porque bueno, otra ventaja del régimen sobre ingresos es que la fiscalización de la SAT queda un poco lejana. Sí. Porque la mayoría de ajustes tributarios al ISR, a la base imponible del ISR, se hacen en el régimen sobre utilidades. Me atrevo a decir, Sí. y en tu experiencia me lo tendrías que corroborar, pero sería un 95% o tendiendo al 99%. sin llegar al 100%. Es decir, que la gran mayoría de los ajustes son al régimen sobre utilidades. Claro, porque, mira, yo lo que he visto es que a los que están en el régimen sobre ingresos, generalmente lo que hacen son fiscalizaciones de ver si emitió factura. Porque en la medida que el contribuyente que está sobre ingresos emita la totalidad de facturas en comparación a la totalidad de sus ingresos, las SAT sin tener que visitar al contribuyente puede ver si está pagando bien, ¿verdad? Suma la totalidad de facturación, aplica la tarifa correspondiente y ya. Entonces yo lo que sí he visto, por ejemplo, el año pasado vi varios procesos de cierre temporal que ya cada vez son más escasos, digamos. Sí, por lo menos yo cada vez los he tenido más escasos, pero efectivamente que la SAT llega y un caso fue, mire, no facturó esta bebida, quiero ver, le imprimieron el POS, ¿verdad? Imprímame el corte de hoy. Entonces hicieron el corte del día y había una bebida, creo que era una bebida, no voy a decir la marca, pero había una bebida que no facturara, de una facturación suponente de 20,000 quetzales del día, 5 quetzales, 10 quetzales, no me recuerdo. Al mesero se le olvidó la factura, o no sé por qué no se facturó una bebida de 15 quetzales, y entonces se inició un proceso de cierre temporal, una barbaridad. Pero digamos que lo que le interesa a la SAT en esos casos ya es si facturaste todo. Si todo lo que tuviste ingresos lo facturaste, y efectivamente son muy pocos los ajustes porque la propia SAT puede ver, digamos, si tenés, es decir, desde sus propias oficinas pueden ver desde una auditoría de gabinete, ¿verdad? Porque aunque hayas tenido mucho gasto, no le interesa a la SAT, a efectos recaudatorios no le interesa a la SAT si tuviste muchos o pocos gastos, ¿verdad? Sí. Y por eso es que, por la propia dinámica, efectivamente el 95% o la gran mayoría de ajustes al impuesto sobre la renta van a los gastos deducibles de las entidades que están en el régimen sobre utilidades, por lo que sería otro criterio para el cual escoger tu régimen, ¿verdad? Si querés tener más probabilidad de ser revisado por SAT, ¿verdad? Está en el régimen sobre ingresos. Si no te interesa, si no te importa, ¿verdad? Que la SAT esté viendo, porque efectivamente tener la capacidad de cumplir todo en regla, tener todos los documentos de soporte y demás, ¿verdad? Entonces, en ese caso, pues ahí sí te puedes ir a tomar el criterio únicamente financiero o económico, ¿verdad? Porque si tenés todo en regla, que es lo que todos debemos aspirar, ¿verdad? Y así debemos cumplir. Si tenés todo en regla, ahí sí ya nos vamos al económico. Otra idea, totalmente de acuerdo. Otra idea que quería resaltar es, y regresando un poquito a este rango entre el 20 y el 28, es que, y creo que no lo cerramos, es que las personas que estén dentro de ese rango, la única forma en la que pueden saber qué régimen les conviene es haciendo una proyección de ingresos y gastos. Y gastos deducibles, porque ya vimos que no es la utilidad financiera donde irían todos los gastos relacionados con el negocio, sino muchos gastos que están relacionados con el negocio no son deducibles. Y en base a esa proyección de ingresos y gastos, ya poder determinar cuál es el verdadero margen o cuál es el verdadero régimen en el cual tributo menos. Eso es para las personas que están en ese rango. Y otra idea importante que no quiero dejar escapar es que otra forma de elección del mejor régimen para tributar del ISR es según el tipo de industria. Sí. Es decir, diríamos, también es una generalización, que la industria de servicios le conviene el régimen sobre ingresos porque no tiene tantos gastos y sus márgenes son amplios, y la industria fabril le conviene el régimen sobre utilidades porque tiene mayores costos y mayores gastos. Y normalmente las ganancias o las utilidades que luego se distribuyen como dividendos en las asambleas se generan en base a volumen con márgenes bajos. Claro. Pero solo dejar claro que es una generalización porque, por supuesto, como todo tiene excepciones, la industria de servicios de restaurantes muchas veces tributan el régimen sobre utilidades porque no obstante son servicios... Tienen costo de venta. ¿O no? Tienen un costo sobre los servicios. Pero los alimentos
y los alimentos no forman parte. Digamos que aquí es donde tal vez me ayudas vos con el tema de costo, porque en mi idea, en mi mente, los servicios nunca llevan aparejados un costo no tienen costo de venta, digamos, solo gasto. Que esa es la diferenciación que hay entre costos y gastos, ¿verdad? Tal vez podríamos hablar de un costo de servicios, porque hay servicios que implícitamente en su venta llevan aparejado la entrega de bienes. Por ejemplo, los restaurantes. Los restaurantes o los servicios de mantenimiento de vehículos. Okay. Entonces te dan el servicio de cambio de pastillas, pero al mismo tiempo en la misma facturación del servicio de cambio de pastillas te venden las pastillas. Ahora, ¿es venta de bienes o es venta de servicios? Es venta de servicios que lleva incorporada la venta de bienes. Y claro, ese tipo de industrias, de servicios en donde se incorporan bienes sin dejar de ser servicios, o también, por ejemplo, la industria de bacheo o de pavimentación, podríamos decir que también es un servicio. Salvo que sea una obra civil completa donde está en el límite de haberse vendido una obra civil, pero digamos si solo es de bacheo o de pavimentación de una obra civil ya construida o de mantenimiento, son servicios de mantenimiento que obviamente llevan incorporado bienes que se adhieren al servicio. Bueno, pues ese tipo de servicios, que muy bien hiciste la acotación de que incorporan bienes implícitamente, quizá les convenga también el régimen sobre utilidades. Lo más certero es no dejarse llevar por estos indicios, porque al fin y al cabo solo son como ideas sutiles o ideas en abstracto, indicadores, digamos. Indicadores que no nos pueden confirmar si efectivamente que me conviene un régimen u otro. Lo más certero que puedo hacer es una proyección de ingresos y gastos, o esperar a terminar un periodo completo y sobre la realidad financiera de mis ingresos y gastos tomar la decisión para el año siguiente de elegir o bien ingresos, tributar sobre ingresos, o bien tributarla sobre esa utilidad fiscal. Pero para simplificar la idea, digamos, ya haciendo la acotación de que cada caso concreto debe analizarse, para simplificar la idea podríamos decir que normalmente los servicios, porque tienen poco costo o nulo costo, sí, convendría normalmente tributar sobre ingresos. Y la venta de bienes o la fabricación de bienes o de productos, como tiene normalmente un costo superior al 50-60%, ¿verdad? Tiene un costo. La venta de bienes normalmente debería de tributar en el régimen sobre utilidades, ¿verdad? Salvo las, claro, entendiendo... Sí, yo no diría normalmente porque cada industria es distinta y aquí hablar de normalidad es como difícil, sino, digamos, generalmente. Probablemente. O probablemente, sí. Luego el otro tema por el cual estos indicadores generales pueden ser diferentes o no son conclusivos es porque por los gastos deducibles, porque estamos diciendo un margen de utilidad antes de ISR, cuando en realidad no todos los gastos no son deducibles para llegar a esa utilidad fiscal. Y entonces la utilidad fiscal difiere mucho de la utilidad financiera. Y en la ley, si nosotros hacemos un repaso de la ley de actualización tributaria, nos damos cuenta que los gastos deducibles son números cerrados. Sí. Y es muy fácil salirse de esos números cerrados o de esa clasificación de gastos deducibles. Vos podrías citar algún ejemplo, pero yo, por decirte uno al aire, son todos los gastos que tienen un límite fiscal o un límite legal. Sí. Por ejemplo, el límite de regalías sobre marcas, el 5% sobre los ingresos brutos. Efectivamente, y también están los intereses que en la ley anterior, digamos, en la ley del impuesto sobre la renta anterior no tenían límite, pero ahora los préstamos que se puedan obtener con entidades de crédito que no estén sujetas a la vigilancia bancaria en otros países, ya no son deducibles esos intereses. Yo tengo clientes que a veces iban con financieras privadas, digamos, del exterior, que están en el exterior, son muy serias y demás, pero como prestan con capital propio, no están sujetas a las entidades de vigilancia en otros países y efectivamente a veces no pueden hacer deducibles esos intereses, ¿verdad? También otro límite, además de las regalías, los intereses. Bueno, también mencionaría quizás las depreciaciones, que quizás financieramente convenga depreciar sobre horas máquina, por ejemplo. Sí. Y es una depresión quizás acelerada, que una máquina se deprecia por el alto uso que tenga en 2 años, o bien se deprecia en 10 años, o en un plazo más largo, pero lo único que permite la ley depreciar es al 20% en línea recta. Sí. Y entonces lo que no se deprecie, porque la depreciación es a 10 años, en ese año se pierde. O lo que se deprecia en exceso de forma acelerada es gasto no deducible. Y entonces vemos que hay muchas limitantes por las cuales la base fiscal no coincide con la base imponible y por tanto es solo un indicio este sistema o este indicio del margen. Sí, efectivamente. Pues qué interesante. No sé si se te ocurre otra razón que tomar en cuenta a la hora de escoger el régimen. Pues yo lo que recomendaría es
acudir con el contador de la empresa, que debe ser una persona conocedora del tema, o acudir con asesores fiscales que nos puedan asesorar sobre cuál es ese régimen a elegir. Normalmente cuando se constituye una sociedad anónima, el notario que llena el formulario y que lo manda al registro mercantil tiene que elegir preliminarmente, por supuesto, entre el régimen sobre ingresos o el régimen sobre utilidades, y ahí es donde suele pedirle ayuda Pero ahí hay un punto al contador público. Ahí hay un punto práctico que no hemos dicho. Sí. Fíjate que como el régimen sobre ingresos es mensual, yo tengo clientes que a veces quieren constituir una sociedad y me dicen, mira, no sé, lo voy a analizar luego con mi contador, yo todavía no te puedo generar una proyección para saber realmente cuál me conviene, en qué momento me puedo cambiar de régimen. Entonces, normalmente cuando tengo un cliente indeciso, yo le digo, inscríbete en el régimen sobre ingresos, porque por ser el periodo mensual, te puedes cambiar cada mes. Muy buena observación. ¿Verdad? Entonces, en cambio, si yo me inscribo en el régimen sobre utilidades, ahí el periodo impositivo o de declaración es anual. Entonces, si yo estoy en el mes de enero, suponete que constituye una sociedad en el mes de enero, los metí en el régimen sobre utilidades, porque así me dijeron, y resulta que terminan el año teniendo un margen altísimo, y porque ellos no sabían que les fue muy bien en Guatemala y tuvieron muy poco costo y demás, tienen que pagar el 25% sobre una utilidad muy y esperarse todo el año. Y tendrían que esperar el año para cambiar, ¿verdad? Entonces, eso les puede golpear. Entonces, mi recomendación ha sido, en la práctica, cuando hay un cliente que me dice, no estoy seguro, no sé cómo son mis proyecciones, inscribirte sobre ingresos. Y ya cualquier cosa te cambias el siguiente mes. Entonces, solo un mes pagarías alto, ¿verdad? Pero otra recomendación en ese sentido, José, sería recomendarles el régimen de pequeño contribuyente. También, mientras empiezan a operar. Y el primer mes, si es que venden mucho, pues llegan a 150,000. A mí no me gusta mucho esa recomendación, pero o sea, sí es buena, pero te digo que no me gusta, que a veces mientras no están operando están comprando inventario, y el régimen de pequeño contribuyente no nos permite adquirir crédito fiscal. Claro, y perderían ese crédito fiscal del primer año. Ajá, entonces, metete al régimen de pequeño contribuyente bajo, a sabiendas, que si vas a empezar a comprar inventario, todo ese crédito fiscal no lo vas a poder. Y normalmente en un emprendimiento primero se compra el inventario y se abastecen, y luego se generan las ventas, sí. Digamos que para concluir, podría ser para una empresa de servicios. Ajá. Pero sí, bueno, digamos, en general ya tienen ustedes, volteándome a la cámara, ya ustedes con este conversatorio, pues han tenido parámetros o líneas generales de los distintos regímenes en el impuesto sobre la renta. ¿Cuál podría convenir? ¿Cuál de los dos podría convenirles? Ya ustedes ya se quedan con esas ideas generales. Pero lo mejor para cada línea de negocio y para cada circunstancia contribuyente es que lo consulten antes de tomar la decisión. A veces vienen a consultarnos ya tomada la decisión y a veces no se puede hacer mucho, ¿verdad? Y todavía se hacen unos procedimientos de cambio de régimen extemporáneo y demás. Pero la recomendación es que hay que pensar, hay que darle una pensadita antes de tomar la decisión. Y consultarnos, por supuesto, o a sus asesores profesionales, hay que consultarlo antes de tomar la decisión porque después puede repercutir en un costo tributario mayor. Y hacer un análisis sobre el mejor régimen antes de que finalice el periodo fiscal, como bien decías, ya sea mensual o anual, para cambiarse de régimen. Especialmente para aquellos que tienen un margen de utilidad antes de impuestos cercano o dentro de ese rango que hablamos. Definitivamente cada año, en cada momento deben de estar revisando el régimen que han elegido. Pues bueno, les agradecemos a los que terminaron de ver el video, les agradecemos haber concluido. Si lo pueden compartir, darle like, enviarlo a las personas que ustedes consideren que esta información puede ser de vital importancia, pues por favor les agradecemos que lo puedan compartir. Muchas gracias. En el siguiente conversatorio hablaremos de las otras preguntas que nos quedaron pendientes. Sí, vamos a seguir. No lo queremos hacer muy largo para que nos puedan seguir viendo. Bueno, adiós, hasta la próxima. Un saludo.